Rosa, gracias por estar. Lo invitamos porque, a ver, hoy son 3 años de la muerte de Nisman, con todas las implicancias que ha tenido esto, con la causa del pacto con Irán, pero hay un aspecto que siempre queda flotando, lleno de dudas, y es esta cuestión de que ha habido un muerto con 2 peritajes tan contrapuestos, ¿no? Y le digo, ¿esto es común en la práctica forense? ¿Sucede a veces? A ver, sucede a veces, pero en realidad el grado de disidencia a veces es lo que sorprende, ¿no? En este caso, algunos elementos ya no solamente, porque a veces nos olvidamos mucho los peritos de la querella, el doctor Ravioli, el doctor Raffo, sí, Salcedo, que se acercaban muchísimo a lo que plantea Gendarmería y que en definitiva están hablando de temas muy cercanos y que al mismo tiempo, aún sin haber podido participar en la autopsia, que esto es importantísimo remarcarlo porque no les hicieron lugar al pedido de participar, eso fue con el tiempo, cuando, ¿no?, se realizó por primera vez, ¿no? La primera vez. En ese momento ya los elementos que planteaban son muy similares a los de Gendarmería, claro, con menores elementos para poderlo trabajar. Gendarmería tuvo un cuerpo de 24 especialistas multidisciplinarios, tiempo, contó con el material y demás, pero los elementos que aportó la querella en ese momento fueron muy, muy importantes y bastante cercanos a los demás. Bastante cercanos. A ver, vamos a ir viendo, si usted me acompaña, vamos a ir viendo para que usted vaya explicando algunas de las diferencias entre las dos, digamos, los 2 peritajes, uno que marcó el homicidio, que fue el de Gendarmería, y el otro que, en verdad, no habló de suicidio, porque la verdad que el primer peritaje dejó las cosas en el aire, ¿no? Pero aquí tenemos una de las... cómo fueron los procedimientos, el peritaje de Gendarmería. Ahí están las explicaciones de quiénes fueron los que realizaron ese trabajo. Y del otro lado, los del cuerpo médico forense. Repito, nosotros ahí ponemos homicidio-suicidio. Es cierto que la conclusión del cuerpo médico forense fue que no se podía verificar ninguna hipótesis sobre... Claro, esto es muy importante decirlo, porque en definitiva no fue los miembros del cuerpo médico forense, en los cuales participó el decano, el doctor Godoy en ese momento, que dijeron que estaban a favor de una hipótesis y la otra, sino que no podían... Quedó en el aire. No podían demostrar taxativamente, con una precisión realmente fehaciente, que había sido una situación o la otra, pero no se podía descartar ninguna de las hipótesis. ¿Cuál era el problema? Obviamente, sí, en alguna medida los peritos de la policía fueron un poco más concluyentes, más cercanos a la idea del suicidio, y por supuesto el perito de la parte demandada o la parte planteó la hipótesis de origen de suicidio. Hay que marcar acá, ya en el comienzo, una historia que siempre se plantea... A ver, sí. vamos poniendo las placas directoras, si el doctor va desarrollando el tema. Claro, hay que plantear una cuestión, que hay una tercera hipótesis que habíamos planteado ya en ese momento, que era la inducción al suicidio, lo que es en definitiva, en otros planteos, un suicidio enmascarado, que finalmente es lo que es la hipótesis, un homicidio, perdón, enmascarado, que finalmente lo que fue primordial. Y en este caso sí, justamente, todas las cosas que vamos a estar planteando respecto a si el cuerpo fue movilizado o no, tenían que ver con esto. Bueno, allí, por ejemplo, lo que marca esta placa es una diferencia en cuanto al momento de la muerte, ¿no? Claro, el horario. La data de muerte. En ese sentido es donde justamente los peritos de la querella plantean 36 horas de... Porque ¿dónde se hace? La autopsia se realiza el lunes a la mañana, entre las 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana, y plantean un horario de 36 horas, más o menos 4, más o menos 6... que darían justamente este horario, y es lo que Gendarmería se acerca. Obviamente Gendarmería hace un cálculo que alguna gente se ha burlado de eso, porque plantean una hora exacta, 2:97, 2:47, que daban 3 de la mañana. ¿Y por qué es esto? Porque en definitiva ha sido dado por cálculos matemáticos, pero en definitiva lo que hacían era ampliar el espectro que había sido planteado desde el cuerpo médico forense, bueno, del grupo primario, que tenía que ver con más 24 horas, básicamente, lo cual había un cambio de 12 horas, ¿no? Ahora vamos a ver, director, a ver cómo fue
la muerte de, según cada uno de los peritajes, cómo fue la muerte de Nisman. Sí. Allí, en el caso de Gendarmería, habla de 2 personas, que una de ellas lo habría sostenido, mientras otra le disparaba a la cabeza. Y bueno, la de los médicos forenses no pudieron determinar la existencia de pólvora en la mano, en la hipótesis supuesta de que, en la mano de Nisman, en la hipótesis supuesta de que él mismo hubiera gatillado el arma. Y acá viene el famoso lapsus lamentablemente no se ha podido encontrar. De la fiscal Viviana Fein. De la fiscal. El cual, ¿por qué? Porque cerraba un poco la idea de que si había elementos de bario, de antimonio en la mano, pues podían tener que ver con la deflagración de la pólvora. También es otro factor importante, que esto se dedican más los criminalistas, no es un tema de médicos forenses, pero que tiene que ver con justamente qué se espera, y no es cualquier arma, aun cuando sea la misma, que tiene que ver con esto. Es decir, una Versa 62, calibre 22, pero ese arma era si daba deflagraciones o no, es decir, si dejaba restos o no. Porque algunos peritos balísticos dijeron, no, pero no todas dejan. No todas dejan. Bueno, pero ese arma fue probada y ese arma sí dejaba. Entonces, que no hubiera restos era un factor importante. Correcto. Factor que también señaló otra vez la querella. O sea, ¿no? a ver, esto es una diferencia, no está en ninguna conclusión, pero uno diría, si como usted dice, ese arma específica dejaba y no estaban, coincidiría con aquellos que sostienen que la escena del crimen fue limpiada. Limpiada, o que básicamente, en cuanto a esto, que no había sido él quien tomó el arma. ¿Qué es lo que uno espera? 2 cuestiones que en una de acá no estamos mencionando: la rigidez cadavérica, rigor mortis, respecto a una persona que en el momento dispara y tiene una contracción involuntaria, obviamente, a la gran descarga que tiene en ese momento, y la otra, la deflagración, los restos de pólvora en la mano. Ahí tenemos las diferencias, justamente, doctor, de lo que estábamos hablando. La teoría de los peritos de Gendarmería, donde hablan de ausencia de partículas de residuos de disparos en la mano de Nisman, y sostienen la existencia de 2 personas que habrían participado en el episodio. ¿Y esto por qué es? Porque, a ver, lo que Gendarmería tuvo el tiempo y la oportunidad de hacer, que es recrear la escena del crimen en un lugar... Eso es otra cosa que le quería preguntar. ¿Se puede recrear con tanto rigor una escena como fue el apartamento de Nisman en Puerto Madero 2 años después o 1 año y pico después? En realidad lo que se recrea es en gran parte la posibilidad mecánica del espacio. Cuando un homicidio ocurre, o una muerte violenta, vamos a plantearlo así, ocurre en un espacio físico, es decir, si yo de golpe salté hacia el otro lado, tuve que haber atravesado la mesa. Entonces lo que se recrea son esos elementos para establecer la mecánica que tuvo que haber ocurrido. Obviamente, si yo pasé pero no me golpeé entre medio con la mesa, obviamente tengo que haber dado vuelta o no estaba la mesa. Correcto. Esta secuencia se hace con respecto a muñecos y demás, para ver si las diferentes caídas tenían que ver. Y esto es lo que tuvo tiempo de Gendarmería. Pero otra vez se aproximaba a lo que la querella había planteado, en cuanto que el fiscal Nisman estaba con una rodilla en tierra, no estaba parado, que estaba con una rodilla en tierra y que estaba mirando hacia la bañera, no estaba mirando hacia el espejo. Y eso tenía que ver con las manchas de sangre, pero también con los golpes que debieran haberse producido en un hombre de 1,82 m en la caída, y acá entraba el tema famoso de la fractura nasal o no. Bueno, ese es... A ver, vamos a la otra placa, director. Ahí está Allí está el peritaje de Gendarmería, que marca la existencia de una sustancia, de una droga, ketamina, y que marca la existencia o la comprobación de supuestamente golpes, que curiosamente, y ahora le iba a preguntar eso, no fueron detectados ni los golpes, ni las marcas, ni la fractura de tabique nasal, ¿no? Por el peritaje inicial del cuerpo médico forense. ¿Qué detecta y qué plantea originalmente? ¿Qué no se detecta en ese primer grupo, cuerpo médico forense, el policía y demás? O porque no se consideró importante o porque no se detectó, eran golpes, no se detectaron ni golpes de caída, pero tampoco golpes de reducción, para reducir a una persona. Perdón, ¿qué sí plantean? O sea, el perito Rafa había planteado que un golpe en el tobillo, que implicaba la posibilidad para que lo golpearan, sí, para reducirlo. Y Gendarmería plantea golpes en la zona hepática,
típicos para doblarse y someter a una persona típicos. Y el perito Raffo plantea un golpe en la sien de una cachiporra. ¿Esto qué es? Que hay heridas vitales. ¿Qué son heridas vitales? Que han ocurrido estando la persona en vida, que no son posteriores a esto. Y en el particular, el tipo de golpe. Es muy diferente, decir, como decíamos antes, yo me golpeo con la mesa, a que me golpeen con un elemento que produce heridas más profundas, como es una cachiporra, por ejemplo. Todo esto estaba, y yo diría, me perdona la expresión, pero la guinda de esta torta era la fractura de tabeque nasal, en el cual no estaban. Y la otra, espectacular, era el tema de la ketamina. ¿Por qué espectacular? ¿La ketamina qué efectos concretos puede tener la presencia de la ketamina? Bueno, es que es justamente una droga que ocurre, y en otras causas judiciales usted la verá como que para someter a una víctima de abuso sexual y demás. ¿Por qué? Porque produce un grado de disociación. Disociación es que la persona guarda un estado de cierta motilidad, no está totalmente desmayado. Es un anestésico, un analgésico, que hoy se utiliza mucho en veterinaria, básicamente, y lo utilizan también a los fines, entre comillas, recreacionales, es decir, es una droga. ¿Por qué no había sido el caso del fiscal Nisman, que la había usado como droga? Porque no estaba metabolizada. Y eso también es importante, es decir, encontraron en tejidos no metabolizados, con lo cual falleció antes que la misma hubiese sido procesada. Si él la hubiese usado a los fines, entre comillas, recreacionales, hubiese pasado. Y esta droga permite a una persona manipularla fácilmente, porque si no hubiésemos tenido otro tipo de lesiones de defensa. Claro. O sea que, a ver, si uno concluye de lo que hemos estado hablando y de lo que usted explicó, para usted la hipótesis del homicidio es altamente verosímil. Yo creo que uno se basa, porque no ha estado en esa causa, pero y tampoco podría estar hablando en tal caso, pero uno se basa en los informes que hay. En realidad son bastante claros. El solo hecho de la movilidad, no vamos a tener tiempo para explicarlo, pero el tema de las manchas de sangre, el tema de las manchas de capilaridad en los tejidos, el tema de la ketamina, de los golpes y demás, en otra causa serían concluyentes. Muy amable, doctor, por favor, por la explicación. Nosotros vamos a una pausa. Cuando volvamos...